bienvenida a este espacio nuevamente. Te saluda la doctora Mónica Coronel. Me especializo en el manejo consciente de emociones en conexión con la sabiduría del centro de energía del corazón que pues me conduce a esa mente superior que no está condicionada ni programada en el miedo y que tú también puedes accesar al crear pues esa conexión consciente. Hoy te invito a que exploremos cómo manejamos el conflicto y si tu tendencia es a evitar el conflicto, cuál es el costo de evitar el conflicto. Todos manejamos el día a día, diría yo, situaciones que de pronto nos incomodan, que pues nos sacan de nuestro centro de confort, que nos invitan a crecer y a evolucionar como seres humanos. Pero no todos siempre estamos conscientes de que pues podemos tomar un conflicto como una oportunidad para crecer o aprender. Lo único que sabemos es que nos incomoda, que es difícil, que es molesto, que nos causa emociones fuertes, perturbadoras. Sabemos muy bien que las emociones son energías en movimiento. Las energías son químicos que el cerebro produce y a partir de esos químicos, pues nuestros órganos y sistemas se informan con esa información emocional y es en base a ello que actuamos, que usamos palabras, que usamos lenguaje corporal, que tomamos decisiones. Las emociones influyen en nuestro día a día en todo momento y muchas veces carecemos de esas habilidades para navegar nuestras emociones de la forma más consciente, de tal manera que en lugar de crear más conflictos o perpetuar conflictos, pues lo que hacemos es enfocarnos en las soluciones. Pero muchas veces una pregunta súper importante que nos podemos hacer es ¿qué modelo tengo para manejar los conflictos? ¿Cuál es la perspectiva que tengo? ¿Qué es lo que he aprendido a lo largo de mi vida? ¿Cómo observé, por ejemplo, a mis padres manejar el conflicto? A mi cultura, a mi sociedad, al mundo. ¿Qué ideas tengo y qué modelos tengo grabados en mi subconsciente que se activan inmediata y automáticamente? Y pues esa es la forma en la que he aprendido a manejar conflictos. Y cuando lo que he aprendido es mejor evitar el conflicto de una forma pues repetitiva y ya como un patrón de comportamiento, porque muchas veces podemos navegar un conflicto sin necesidad de ser confrontacionales, pero evitar el conflicto siempre ya es un patrón aprendido y generalmente nos causa pues mucho impacto en nuestra salud física, mental, emocional, en cómo nos vemos, en el sentido de fe, de confianza que nos tenemos y nos vamos disminuyendo, nos vamos viendo cada vez más pequeños y nuestra vida se complica, nuestra experiencia de vida se convierte en algo molesto, doloroso, incómodo y además pues afectamos relaciones cuando la forma en la que manejamos el conflicto es de evitar en lugar de saber con conciencia e inteligencia y habilidades manejar, navegar, conducirnos en esas situaciones que nos producen conflicto y que nos causan tanta molestia. Cuando somos capaces de reconocer, identificar de forma consciente qué se activa en mí cuando estoy atravesando un conflicto y tengo la tendencia a evitar, pues ¿por qué he aprendido a evitar? ¿De dónde salió ese modelo de que es mejor evitar un conflicto? ¿Y me está sirviendo o no me está sirviendo? ¿Le sirve a la otra persona, a las otras personas? Digamos que estamos hablando de la pareja, de la familia. ¿Cómo va esa relación? ¿Y cómo me siento yo cuando pues elijo evitar un conflicto de forma repetitiva como un patrón y una forma de vida? Estas preguntas que nos podemos hacer y que es un buen comienzo para comenzar a explorar este tema, toda pregunta abre puertas. Yo he aprendido que la mejor forma de incluso manejar los conflictos es hacer preguntas en lugar de crear juicios. Cuando abrimos espacios para hacer preguntas e indagar cuál es la perspectiva de la otra persona o personas, de qué forma se están sintiendo en relación a la situación o al conflicto,
o hacia nosotros mismos, podemos determinar puntos de coincidencia y de pronto comprender de dónde viene la actitud, el comportamiento, la intensidad de la otra persona en relación a un conflicto. Porque para nosotros puede ser un conflicto de 1 a 10, digamos un 2 o 3, pero para la otra persona puede ser un 8, 9, 10. Por lo tanto, todo depende de cómo estamos condicionados, cada uno de los que estamos envueltos en el conflicto, y ahí es donde se da pues la automaestría de la vida, cómo navegar esas situaciones que pueden ser complejas, pero que al ponerle pues más fuego van a ser peores. Cuando somos capaces de manejar un conflicto de una forma consciente, abierta y sabiendo autorregular nuestra intensidad, podemos navegarlo exitosamente. Pero cuando tenemos programas o condicionamiento o tendencias, por ejemplo, el evitar, el no esconder, el disimular, el no decir, ya nos impacta de forma sustancial en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, física incluso. Y es importante comenzar a revisar qué es lo que me está llevando a evitar conflictos como una forma de manejar en general esa diferencia de pronto de opiniones o de pronto de formas de ver la vida. Pierdo confianza en mí mismo, me voy disminuyendo, voy perdiendo la fe en mí mismo. Eso obviamente me va a impactar no solamente en esa situación, sino en otros aspectos de mi vida. Y va a impactar las relaciones que manejo, ya sea de amistad, de familia, de pareja, de padre, madre, con sus hijos. Es complejo. Las relaciones humanas son pues complejas, son bellísimas y son la gran oportunidad que tenemos para evolucionar y crecer. Y cuando lo hacemos de forma consciente e intencional, saliéndonos del piloto automático, pues es un viaje, diría yo, es un aprendizaje hermoso que nos ayuda a desarrollarnos, a crecer, a sentir confianza en nosotros mismos y solidificar esa fe que tenemos en nuestra capacidad de manejar situaciones. Cuando hemos aprendido, por ejemplo, a evitar el conflicto, generalmente hay una desconexión de nuestro poder personal. Hemos soltado nuestro poder personal, no nos sentimos capaces, no sentimos que tenemos las habilidades ni la fortaleza interna para manejar un conflicto. Cuando nos vemos disminuidos es difícil pues pararnos en nuestro poder personal si no hacemos una labor interna permanente hasta que recobremos esa capacidad de abrazar nuestro poder personal y desde allí manejar cualquier situación. Cuando tenemos modelos de que solo en un lado pues gana en un conflicto y se convierte en una lucha de poderes o quién tiene la última palabra o quién tiene la razón, estamos tratando de navegar esa situación del conflicto desde el ego, que es el que quiere tener la razón, la última palabra, ser el que salga ganando de la situación, porque desde el ego pues es imposible pensar que al haber un conflicto no tiene que haber un final en el que uno gane y el otro pierda. Más bien se toma como una situación de aprendizaje, de crecimiento, que nos permite ir desarrollando esas habilidades, nos permite conectar con la sabiduría del corazón y accesar a una mente superior que no está condicionada ni limitada desde el miedo y que no está condicionada a evitar conflictos o no está condicionada a ver al otro como el enemigo o no está condicionada a querer ganar o tener la última palabra. Desde esa mente podemos crear un espacio para explorar el conflicto y para explorar más que nada las soluciones, que es en donde pues nos salimos de ese círculo vicioso de quién fue el culpable, de quién dijo esto, de quién hizo lo otro, etcétera, etcétera, porque finalmente quedarnos en ese círculo vicioso no le sirve a nadie.
Cuando somos capaces de tomar cualquier situación conflictiva como una oportunidad de aprendizaje, estamos ya conectados con la sabiduría del corazón, que de acuerdo a estudios neurocientíficos, pues es el centro de energía de más poder que tenemos. Incluso el órgano, el corazón como órgano, es el único órgano que tiene y se considera que tiene inteligencia. Es una inteligencia innata que en la antigüedad se consideraba pues el centro de sabiduría, la fuente de vida, etc. Es a través del tiempo y de la interferencia con la ciencia que en algún momento se separó cuerpo-mente y el corazón simplemente se veía como un instrumento para bombear sangre, pero se le quitó pues ese valor que tiene de ayudarnos a manejar y navegar emociones, sentimientos a través de una sabiduría que va más allá del raciocinio, que va más allá del ego. Y es allí, cuando somos capaces de entrar en ese espacio de sabiduría, que podemos aprender a soltar ese patrón de evitar el conflicto y más bien navegarlo desde la conciencia. El primer paso para lograr esto es crear la capacidad, la habilidad de reconocer e identificar cómo se manifiesta este patrón a nivel cognitivo, cuando se activa el patrón cognitivo, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Cuando estamos en conflicto y elegimos evitar, cómo se siente evitar el conflicto en el cuerpo. ¿Por qué es tan importante ir al cuerpo? Porque el cuerpo es el templo del alma, porque el cuerpo es el que nos permite leer los mensajes de las emociones, que son energías en movimiento, que son químicos que el cerebro produce y que se distribuyen a todos los órganos y sistemas a través de las células. Por eso es que sentimos pues las sensaciones fisiológicas cuando estamos experimentando los diferentes eventos de la vida. Cuando sentimos júbilo, sentimos mucha energía fluir, nos sentimos muy livianos, muy activos. Cuando estamos depresivos o tristes o enojados, sentimos calor o sentimos cansancio, lentitud, nos sentimos letárgicos, etc. Esas son las emociones. Cuando aprendemos a leer en el cuerpo, pues esto nos sirve para recobrar claridad cognitiva y salirnos de ese condicionamiento que hemos aprendido, de esos modelos de cómo manejar un conflicto. Finalmente, cuando estamos ya en ese proceso de caminar conscientemente, pues es el deseo ferviente de manejar una situación conflictiva desde esa conciencia o inteligencia superior para ver las soluciones y soltar esas tendencias del ego a quién tiene la última palabra, quién tiene la razón, quién fue el culpable, etcétera, etcétera. Si nos quedamos caminando en esos círculos en los que generalmente nos enganchamos los seres humanos, pues no vamos a crear ninguna diferencia en la situación y más bien se va a ahondar y se va a hacer incluso más grande. Para que esto suceda tiene que haber repetición, tiene que haber una práctica diaria y por eso te invito a que consideres practicar un minuto de autorreflexión, que es la herramienta de autoconciencia que diseñé hace 4 años durante la pandemia en base a inteligencia emocional o el manejo consciente de emociones, mindfulness o la práctica de vivir presentes, trayendo atención plena a cada momento presente de nuestra vida, lo que nos ayuda a salirnos de la programación de vivir en automático y de vivir en forma reactiva, soltando esos programas que aprendimos y que están en el subconsciente y que no nos sirven. Cuando practicamos un minuto de autorreflexión, que también se enfoca en el estudio del sistema nervioso y el cerebro, puesto que el sistema nervioso influye tanto en nuestros órganos como en nuestro cerebro, porque está íntimamente conectado y tiene su programa el sistema nervioso, o nos lleva a la reacción o nos lleva a congelarnos, no saber qué decir ni qué hacer, nos ponemos en blanco o nos distraemos porque no queremos pues manejar la situación, sentimos que no somos capaces de hacerlo. Eso es lo que hemos aprendido. Cuando ya llegamos a un nivel en nuestra vida, o más que nivel, a un punto en nuestra vida, digamos adultos, pues ya está en nosotros asumir la responsabilidad de cualquiera que sea ese programa subconsciente que tenemos
y laborar en ello para sanar, para dejar ir aquello que no nos sirve y comenzar a experimentar la vida en nuestro poder personal. Nuevamente, repito, a partir de conexión con la vibración del corazón, con esta sabiduría interna, es que accesamos esa mente superior en donde podemos y somos capaces de ir más allá de la mente del ego y realmente crear una posibilidad de aprendizaje y una posibilidad de ver soluciones. Y cuando soltamos el evitar, porque el evitar quiere decir no confío en mí, no me siento capaz, no puedo, no me siento pues que tengo las capacidades, las habilidades, ni la fortaleza interna para manejar un conflicto, porque de pronto eso es lo que aprendí, esos son los modelos que tengo, pero llega un punto en la vida en que tenemos que hacernos responsables y decir, bueno, esto no me sirve y no le sirve, por ejemplo, a mi familia, a mi pareja, a mi relación laboral, a mí mismo, navegándome como ser humano en este mundo. Te ofrezco, pues, te voy a mencionar brevemente 4 aspectos que se manejan en la comunicación que se llama no violenta, que es una forma de manejar el conflicto en lugar de evitarlo. Y es aprendiendo a observarnos y a observar a los demás sin juicio. Y aquí viene el reto, sin juicio, es decir, dejando el ego fuera. Y esto se crea nuevamente y es posible hacerlo con repetición, con práctica, poniéndole realmente el corazón, el empeño, con esta sabiduría del corazón que además nos ayuda a que ese cambio se dé de forma orgánica también, versus cuando nos empeñamos en hacer estos cambios desde la mente racional. No estoy diciendo que la mente racional sea mala o negativa, es muy útil, es maravillosa, pero yo personalmente he visto que hay una mente superior que nos ofrece pues esa posibilidad de sacar al ego de allí y enfocarnos en lo que realmente nos interesa, que es el crecimiento, el aprendizaje y bypassear o ir más allá de esos modelos que tenemos en este mundo de que en un conflicto tiene que haber un ganador y un perdedor, que tiene que haber el que tiene la última palabra, que tiene que haber el que es más listo, etcétera, etcétera. Cuando observamos describiendo una situación con hechos de una forma neutral, podemos llegar a otro camino. Por ejemplo, digamos que voy a usar el mismo ejemplo que usé hace un momento en una charla y digamos que estás en casa leyendo un libro y llega tu pareja y se pasa de largo y no te saluda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna situación? ¿O ya no me quiere, ya no le importo, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa si en lugar de hacernos todas esas historias, pues simplemente nos acercamos a esta persona, a nuestra pareja y le decimos, acabas de pasar justo al lado mío y no me saludaste? Esos son hechos. Tú estás describiendo lo que sucedió sin añadirle nada. ¿Qué pasó? ¿Sucede algo? ¿Te gustaría hablar de ello? Me gustaría saber qué pasó. Esa es una forma de evitar una confrontación y crear un conflicto, pero no estás evitando y no te estás haciendo el que no te diste cuenta o el que no pasa nada, pero por dentro estás molesta o molesto. Y eso se va acumulando, va creciendo y se va pues a proyectar en otra situación con una intensidad que no amerita la situación. Y allí es donde vienen los conflictos. Cuando aprendemos a describir lo que sentimos de una forma consciente, neutral, basado en los hechos que acabamos de describir y simplemente observamos el comportamiento de la otra persona o personas y manifestamos, por ejemplo, cuando entraste sin saludarme, siendo que yo estaba pues en el camino, me sentí triste, me sentí preocupado, me sentí ofendido. Quisiera que lo sepas, por ejemplo. También tenemos que aprender a decir lo que necesitamos.
que es otra cosa que generalmente queremos que el otro adivine, y ahí pues se crean los conflictos y estamos evitando decir, verbalizar, mostrar, comunicarnos e informar a la otra persona. Cuando observo este comportamiento en ti, X, Y, Z, comportamiento, simplemente describes sin añadir un juicio, lo que yo necesitaría es, por ejemplo, cuando llegas a casa y de forma distraída te pasas de largo, siento preocupación, siento dolor, siento molestia. Me gustaría o yo necesito de pronto que pongas más atención y que exista ese primer encuentro, esa comunicación, o que me manifiestes de alguna manera qué es lo que pasa por tu cabeza, qué es lo que está sucediendo. De pronto estás distraída, distraído, de pronto estás tan metida o metido en lo que estás haciendo, de pronto en el trabajo, que no te diste cuenta, pero me siento de esta manera y me gustaría esto. Entonces lo que estamos haciendo es una petición muy clara después de haber nombrado el comportamiento que observamos sin añadirle juicio ni percepciones. Estás diciendo exactamente lo que sucedió y estás abriendo la posibilidad de que la otra persona se explique. Entonces, esta es una forma efectiva de manejar un conflicto sin evitarlo. Y es una forma que requiere práctica. Mientras más practicas, más posibilidad tienes de que se convierta en una nueva forma de vida. Y van a haber errores en el camino, pero tenemos que aprender a ser muy compasivos con nosotros mismos. Y lo importante de todo esto es recordarnos pues que para poder expresar lo que sentimos necesitamos saber qué es lo que sentimos y cómo expresarlo. Necesitamos conocernos. Allí viene la práctica del 1 minuto de autorreflexión que te mencioné antes y que es una herramienta que está disponible a partir de que te unas a cualquiera de los 2 grupos de practicantes, ya sea en WhatsApp o en Telegram. Cuando te unes te envío el paquete de herramientas, comienza tu práctica y yo te acompaño con mensajes diarios cortitos que posteo en los grupos para quienes son parte de esos 2 grupos o de uno de los 2, mejor dicho, porque son idénticos, no necesitas unirte a los 2. Si te interesa probar el minuto de autorreflexión y crear el hábito de la autoconciencia para poder crear la capacidad de autorregularte, de generar una empatía auténtica por otros seres humanos y por ti mismo, para manejar tus relaciones pues de una forma más auténtica, consciente, para crearte bienestar en tu vida, porque finalmente nosotros nos creamos ese nivel de bienestar y felicidad en nuestra vida y paz interna. Eso de que esperemos a que la pareja nos haga feliz o a que el jefe nos reconozca para sentir que somos valiosos o a que todo esté en paz y maravilloso en el mundo, pues nos vamos a quedar esperando por siempre y vamos a poner nuestra felicidad, calma, prosperidad en espera mientras todo ello sucede. Aprendamos a que tenemos la capacidad de generarnos ese bienestar independientemente de lo que esté sucediendo y parece imposible, pero es posible si es que pues nos proponemos hacerlo. Ese es el poder que tenemos, somos seres soberanos, es algo que se nos ha olvidado, pero que necesitamos recobrar. Para resumir, la intención de este espacio de hoy fue contribuirte con información y con herramientas para que sueltes el patrón de evitar el conflicto y que aprendas a manejar el conflicto con curiosidad como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento en lugar de verlo como algo malo o negativo y que aprendamos a soltar creencias que tenemos en relación a cómo manejar conflictos y qué es el conflicto y quién debería ganar en un conflicto y que el conflicto es malo y es negativo. Pues sí, es muy incómodo y nos mueve el piso
dependiendo de qué situación viene a nosotros. Muchas veces hay cosas que ni esperamos que surjan, que sentimos que son injustas, sentimos que otro quiere sacar ventaja. Yo he visto pues que una vez que somos capaces de superar esa incomodidad y recurrimos a esa conciencia, esa mente superior, a pesar de que es incómodo, podemos manejarlo, ganar un aprendizaje y sentir que vamos evolucionando en conciencia, que ese es el objetivo de nuestra permanencia en este mundo. Es la automaestría, es a través de estas prácticas diarias que pues vivimos en automaestría, que para mí no mejor dicho, es la motivación más grande. Vivir en automaestría requiere de nuestra energía, de nuestra intención, de conectar con el corazón, de vivir desde esta sabiduría y aprender a irnos más allá de la mente del ego. Espero que te haya servido. Te invito a que le des un like al video, que lo compartas. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que puedes hacerlo a través de la liga que está en el profile. Hay mucho contenido de mucho valor que te puede servir. También estoy en TikTok, en Instagram. Te invito a que te conectes conmigo cuando vayas a mi YouTube. En cualquiera de las descripciones de mis videos están las ligas para unirte al grupo de WhatsApp o Telegram de los practicantes de un minuto de autorreflexión y para unirte y conectar conmigo en las otras redes. Los lunes estoy en Instagram en mis en vivos para explorar cómo conectar con el espíritu, con el alma. Los miércoles estoy en Facebook para hablar sobre el manejo consciente de emociones. Los jueves estoy en vivo en YouTube para explorar temas de cómo pues manejarnos desde la información que recibimos de las emociones y conectar con nuestra sabiduría superior y vivir en ese bienestar y en esa alegría que todos queremos vivir. Un fuerte abrazo para quienes se unieron. Los invito a que se atrevan a explorar el minuto de autorreflexión y nos estamos viendo próximamente en este espacio. Un abrazo gigante.